Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Una vez más es un gusto llegar a sus hogares a través de las redes sociales, a través de este medio que hemos optado para poder compartir la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tanto bien nos hace a nuestra vida, esa palabra de Dios que un día llegó a nuestro corazón y cambió nuestra existencia, nuestro rumbo, nuestra dirección. Y un día nosotros creímos en el Señor Jesucristo como Salvador y un día nosotros nos dimos cuenta que estábamos alejados del Señor y realmente cuán glorioso y victorioso fue aquel día en que nosotros le dijimos al Señor, te reconozco como mi Salvador y sé que aquel día fue muy feliz para cada uno de nosotros. Tal vez nos recordamos la fecha, tal vez no sabemos con exactitud, pero sí, tal vez nos podemos acordar que un día reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y cuando conocimos al Señor como nuestro Salvador, realmente nuestra historia cambió, empezó realmente una nueva vida. Por eso la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en la palabra de Dios hoy día vamos a considerar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, aquel joven que el apóstol Pablo tanto quería, que le iba a decir que lo trataba como un hijo. Realmente Pablo amaba a Timoteo como si fuera su hijo, era su hijo espiritual y realmente nosotros somos hijos de Dios. Y cuando pensamos que somos hijos de Dios, podemos decir cuánto amor nos ha tenido el Padre para que nos llame su hijo. Juan va a decir, mirá cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a considerar la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar para continuar. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, llegamos delante de tu presencia, sabiendo de que tú realmente has llenado nuestro ser, has llenado nuestra vida y has cambiado nuestra existencia. Por eso, Padre, te damos gracias por todo lo que hiciste, haces y harás por cada uno de nosotros. Ahora, Padre, al meditar en tu palabra, al considerarla, te pedimos que podamos aprender de ella, pero no aprender para tener solamente un conocimiento intelectual, sino para ponerla en práctica en nuestra vida. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pablo le va a empezar a decir a Timoteo, tú pues, hijo mío. Podemos ver cómo el apóstol Pablo lo trataba como un hijo. Y realmente Dios nos sigue tratando como hijo, a pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que nosotros a veces seamos infieles a su palabra, a sus mandatos, Él nos sigue tratando como hijo. Juan, como dije hace un rato, dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y realmente este título tan noble que podemos tener, hijo de Dios, es grande para lo que nosotros somos. Pero ahora porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos tener este título. Y Pablo le va a decir, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Me acuerdo cuando el Señor le va a hablar allí a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Realmente en estos tiempos tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos para agradar a aquel que nos tomó, como dice la palabra de Dios, por soldado. Vamos a considerar tres ejemplos prácticos que nos hablan aquí la palabra de Dios. Uno es el soldado, otro es el atleta y otro es el labrador. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Tú pues en el versículo 3 del capítulo 2 de 2 Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando consideramos al soldado y vemos la conducta que éste debe llevar, vemos que siempre marcha con su uniforme, siempre está preparado,
está allí alerta, esperando tal vez que su capitán lo llame, y así debemos estar nosotros. El soldado tiene un enfoque siempre de una buena disciplina, de un buen orden, y realmente nosotros debemos llevar una vida como un soldado de Jesucristo, de no enredarnos en estos negocios de este mundo a fin de agradar al Señor Jesucristo, aquel que nos tomó por soldado. Él es nuestro capitán, Él es el que nos dirige, y nosotros debemos ser un buen soldado de Jesucristo. Y por eso me gusta lo que dice aquí la palabra de Dios: sufre penalidades. Hermanos, somos llamados a sufrir a causa de Cristo. Si el Señor Jesucristo sufrió, nosotros también debemos armarnos de este mismo pensamiento, de que aquel que padeció por cada uno de nosotros, también nosotros vamos a padecer en esta vida. Podemos considerar la vida del apóstol Pablo y ver cómo el apóstol Pablo muchas veces tuvo que sufrir a causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Sabemos que los primeros cristianos, cuando creían en el Señor Jesucristo, se identificaban con el Señor, eran automáticamente perseguidos, eran llevados a cárcel y tal vez muchos murieron. Pero esto lo hicieron a causa del Evangelio del Señor Jesucristo, a fin de agradar al Señor. Tal vez en estos tiempos no sufrimos tal persecución, pero realmente debemos estar preparados para sufrir a causa del Evangelio del Señor Jesucristo, a sufrir, como dice acá, penalidades. Estamos dispuestos a ser llevados a la cárcel por anunciar el Evangelio del Señor Jesús, para anunciar las buenas nuevas. Esto realmente me lleva a pensar, y realmente tengo que pedirle al Señor que me prepare para esto, porque vivimos tiempos peligrosos en los cuales nadie sabe lo que va a pasar. Estamos viviendo en este tiempo que le llaman aislamiento social, y cuánto tiempo más tal vez vamos a poder estar así, no lo sé. Lo único que sé es que si el Señor nos llama a ser un soldado de Jesucristo, debemos armarnos de este mismo pensamiento, sufrir a causa del Evangelio del Señor. Muchas veces hemos sufrido por muchas índoles, tal vez ha sido por la pérdida de un ser querido, tal vez ha sido por una pelea entre hermanos, una discusión entre algún vecino, y tal vez hemos sufrido, pero realmente sufrir por el Señor Jesucristo, esto va a traer gozo, paz y alegría a nuestro corazón, porque vamos a estar haciendo la obra del Señor. Y sigue hablando y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En la vida realmente, a medida que vamos transitando esta vida, muchas cosas van a ir surgiendo. Muchas cosas van a ir pasando en nuestra vida, y nosotros no nos tenemos que enredar en los negocios de esta vida. No tenemos que perder el enfoque. Debemos tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Debemos analizar nuestra vida y pensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ojalá que cada uno de nosotros no nos enredemos en los negocios de esta vida. ¿Para qué? A fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. En primer lugar, consideramos al soldado. Y también vamos a considerar en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando vemos un atleta, ¿qué vemos? Vemos realmente un cuerpo que tal vez está trabajado físicamente para tal vez soportar aquello que está por enfrentar. Tal vez puede ser una carrera, puede ser algún desafío que se ha puesto en su vida, pero sin lugar a dudas tiene que tener una disciplina muy buena, tal vez en su alimentación, para poder llegar a tener ese cuerpo, no solamente alimentación, sino ejercitarse. Y realmente cuando vemos que se obtiene el atleta de muchas cosas para poder cumplir y llegar a la meta. Realmente, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar a la meta? La palabra de Dios nos dice que consideremos al atleta, que dice que lucha como atleta. ¿Estamos luchando realmente como atleta? ¿Nos estamos absteniendo de ciertas cosas? Una de las cosas que nos tenemos que abstener son de los deseos de la carne, aquella que podemos decir que es uno de los enemigos del cristiano, la carne.
La carne es nuestro enemigo y realmente debemos sepultarla y debemos realmente abstenernos de toda especie de mal, pero realmente debemos hacerlo porque amamos al Señor, no porque el Señor nos imponga, sino porque el Señor entregó todo por nosotros voluntariamente y nosotros voluntariamente debemos también luchar como atleta. Y dice que lucha legítimamente. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, cuando nos presentemos ante la presencia del Señor, cuando un día estemos cara a cara con Él, con nuestro Creador, ¿qué vamos a entregarle? ¿Vamos a tener manos vacías para el Señor? ¿O vamos a tener en nuestras manos coronas para arrojarlas a sus pies? Debemos luchar como atleta al fin de ganar coronas para Cristo. ¿A cuántas personas hemos llevado a los pies del Señor? ¿A cuántas personas le hemos anunciado la buena nueva de salvación? Y realmente debemos luchar como atleta. Debemos trabajar día tras día en nuestra vida para que cada día más y más nos acerquemos a la presencia del Señor. Que día tras día podamos nosotros gozarnos de saber que estamos cumpliendo con el Señor. Hemos considerado al soldado un ejemplo de disciplina, también al atleta que se abstiene muchas veces de muchas cosas para llegar a cumplir y llegar a la meta. Y también vamos a considerar el labrador. En el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos, todo esto lo conocemos muy bien cada uno de nosotros. Cuando vemos los campos sembrados, no es que nació por arte de magia allí la cosecha, el fruto, sino que alguien tuvo que trabajar para que eso crezca, para que eso germine y que dé fruto. Y realmente nosotros, si queremos tener frutos para el Señor, debemos tener el deseo y el anhelo y la constancia en el trabajo. Sabemos lo que le cuesta al labrador llegar a ver los frutos. Y no solamente que debe trabajar, sino que debe tener paciencia. Todos aquellos que han experimentado el gusto de haber tenido, de que sembrar alguna semilla, se planta la semillita en tierra, se siembra, y aquella semillita tal vez pasan días y días que está allí enterrada y no vemos nada. Pero la semillita ya está empezando el proceso de germinación, pero nosotros no vemos nada. Y realmente hay que tener paciencia para ver que empieza a crecer. Y cuando vemos que va creciendo, tenemos que tener más paciencia para esperar el fruto que va a dar aquella semillita. Sabemos que hay semillas que germinan más rápido y otras que germinan más lento. Pero sin lugar a duda, una de las cosas que debemos considerar es la paciencia. Debemos trabajar y ser pacientes. Debemos aprender del Señor, que dice que Él es paciente para con todo el mundo, para que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces nosotros carecemos de paciencia, queremos resultados espontáneos e inmediatos, pero muchas veces nos damos cuenta de que esto no es así en la vida del cristiano. En la vida del cristiano realmente nos damos cuenta que debemos considerar al labrador y ver cómo él dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos, debemos trabajar para el Señor. Debemos trabajar para llevar frutos. Una de las cosas que nos dice el Señor, que por sus frutos los conoceréis. Sabemos que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero Dios no quiere hijos ociosos. Me hace acordar esto cuando nombro la palabra ocioso al rey David. El rey David, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, el rey David se quedó en su palacio y él paseando allí en el palacio vio a una mujer, la codició y cayó en pecados. Y allí David cometió el peor de los pecados. Y allí David después tuvo que empezar a maquinar ciertos planes para ocultar su pecado. Y esto le trajo mucha tristeza al rey David. Si el rey David
en aquel tiempo que los reyes salían a la guerra, hubiese estado trabajando, hubiese estado allí con el ejército, haciendo lo que el Señor le mandaba, el rey David no hubiera caído en tal desobediencia. Y hermanos, muchas veces nosotros caemos en pecados porque nuestra mente está ociosa, estamos sin trabajar, sin hacer nada. Y realmente alguien dijo, y realmente me lleva a pensar cuando dice que la mente desocupada es taller del diablo. Si nosotros no trabajamos, nuestra mente está desocupada y el diablo empieza a trabajar en nuestra vida. Trabaja en la mente. Y cuando empieza a trabajar en la mente, realmente empezamos nosotros a obedecer lo que nuestra mente nos dice. Hermano, trabajemos para el Señor, que esto va a traer frutos para nuestra vida, provecho para nuestra vida espiritual. Y dice que para participar de los frutos debe trabajar primero, y dice en el verso 7, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, si no hemos alejado del Señor, si hemos dejado de considerar su palabra, si hemos dejado de sufrir como soldado, de luchar como atleta, de trabajar como el labrador, miren lo que dice el verso 8. Acuérdate de Jesucristo. Debemos acordarnos del Señor. Dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Verso 8, acuérdate de Jesucristo. Hermanos, debemos acordarnos del Señor. Debemos tener memoria en nuestra mente y de saber que un día Él nos tomó por soldado y quiere que no nos enredemos en los negocios de esta vida a fin de agradarle a Él. Debemos luchar como atleta para ser coronados por Él. Y también debemos trabajar para participar de los frutos que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, espero que podamos considerar la palabra de Dios, como nos dice acá, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, si carecemos de sabiduría, pidámosela a Dios, que Él sin reproche la va a dar en abundancia. Hermanos, debemos tener esta convicción y en esta certeza de que el Señor Jesucristo comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Hermanos, solamente nos queda a nosotros confiar en el Señor, luchar como soldado, estar como el atleta y también como el labrador. Espero que esto haya sido de bendición para nuestra vida, que la palabra de Dios pueda realmente entrar a nuestro corazón, que tal vez está muchas veces endurecido porque escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos. Quiera el Señor que este no sea el caso. Como dije al principio, no solamente vamos a meditar la palabra de Dios para aumentar nuestro conocimiento, sino para ponerla en práctica. Ojalá que podamos nosotros ser aquel soldado, ser aquel atleta y ser aquel labrador. Hermanos, ha sido un gusto una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. Realmente me llena de gozo el corazón saber que la palabra de Dios, como dice acá, no está presa. Estamos en cuarentena, estamos aislados socialmente, pero la palabra de Dios no está presa, está corriendo más que nunca. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales están llegando mucho mensaje de la palabra de Dios y mensajes que realmente son auténticos y conforme a la voluntad de Dios. Así que animo a todos aquellos hermanos también que están enviando mensajes, videos y audios a través de las redes sociales a seguir haciéndolo en este tiempo más que nunca, para que las buenas nuevas de salvación lleguen a todos los hogares. Que tengan un buen día y que el Señor le dé el conocimiento en todo para que podamos llegar a conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, nos vemos.